Saludos chicos, vamos a ver entonces en este tutorial el tema de ilustración de moda, el cual es como el nivel siguiente a figurín. Entonces vamos a comenzar hablando como entre las diferencias de de esos dos aspectos de la ilustración como tal. ¿Cierto? Que es el figurín y la ilustración que ya es un poco más avanzado. Entonces, cuando hablamos de figurín, estamos hablando de un boceto hecho de una manera más espontánea, más rápida, un boceto que su uso es mucho más enfocado al diseño, a la planeación de colección, ¿cierto? Es ese paso previo para diseñar un look, una prenda o una colección pues en general. Cuando hablamos de figurín, cada diseñador tiene como su propio estilo. Entonces, estos dos ejemplos que estamos viendo en la pantalla, el lado izquierdo Marc Jacobs y el lado derecho Karl Lagerfeld, vemos pues que cada uno tiene su estética, su corporalidad diferente, ¿cierto? Y podemos ver que son pues dos tipos de figurines diferentes que proyectan como un personaje diferente. Al estar enfocado entonces en el diseño como tal, eh, vemos que el figurín siempre conserva unas proporciones pues como muy ligadas al cuerpo, ¿cierto? Un poco más llevadas al realismo del cuerpo, a la anatomía del cuerpo, pero siempre como con esa característica de boceto hecho eh, rápidamente, de un proceso rápido, de ser un dibujo hecho en un momento como de despliegue creatividad cuando se está diseñando, ¿cierto? Cuando se está esbozando así a mano alzada una colección. Estos dos figurines, a diferencia de los dos primeros, son un poco más antiguos, ¿cierto? Estos son, por ejemplo, el de la izquierda es uno original de Christian Dior, probablemente de los años 50, y el del lado derecho puede ser una época de 60, 70 más o menos. Pero miren que igualmente cada figurín tiene una estética muy diferenciadora, reflejando el estilo de cada diseñador, reflejando ese personaje al cual le quieren diseñar y siempre haciendo énfasis en el diseño de la prenda, ¿cierto? Siempre mostrando cómo va a ser esa silueta, haciendo énfasis en los detalles más importantes. Entonces, por ejemplo, si miramos el del lado izquierdo, vemos que un detalle importante es la silueta en las cinturas, esa silueta que se genera con esa cintura súper ceñida, las pinzas. En el del lado derecho, el primero vemos un abrigo que tiene una construcción pues muy singular en comparación con otros abrigos. En fin, siempre vamos a estar enfocando el figurín al diseño de prenda. Por ejemplo, estos de Giorgio Armani son un poco más modernos, ¿cierto? Estos fueron para un atuendo que se diseñó para Lady Gaga, pero miren que finalmente siempre va a ser como la misma intención del figurín, mostrar el diseño de una prenda y la actitud que buscan en esa persona o ese personaje, ¿cierto? Es el reflejo de ese personaje y la personalidad que le otorga ese atuendo a esta persona. Cuando hablamos de figurín nos vamos a enfocar como en esas cualidades como la finalidad del figurín. Ya cuando comenzamos a hablar entonces de ilustración de moda,
Ya no estamos hablando del trabajo de diseñadores de moda. Todos esos figurines que vimos acá son el trabajo hecho por manos de diseñadores de moda como tal para diseñar sus colecciones. Ya a partir de aquí empezamos a ver el trabajo de ilustradores de moda, que no necesariamente tienen que ser eh, diseñadores de moda como tal, pues hay ilustradores de moda que tienen pues su profesión desde el diseño gráfico, desde las artes plásticas, fotografía, en fin. La ilustración de moda es un ámbito en el que uno se encuentra múltiples personajes con diferentes trayectorias. Entonces, comenzando con este ejemplo, Laura Lane, quien es una artista plástica, eh, se enfoca su trabajo de ilustración de moda en proyectar estos personajes que tienen como unas proporciones muy singulares en esa apariencia del cabello. Les recomiendo porfa que investiguen estos ilustradores y que los comiencen a mirar para que este trabajo que sigue lo enfoquemos como por este lado. Ahorita les explico al final del video cómo hacer el trabajo. Entonces miren que aquí ya la intención en este trabajo de ilustración de moda, más que mostrar un atuendo, es mostrar una pieza de arte, donde la temática es moda, pero no necesariamente las prendas son el punto central. Entonces si miramos la imagen de la derecha, vemos que el punto central es esa trenza exagerada, pero al mismo tiempo tenemos el tema moda en la blusa, en el top, y vemos que sus personajes todos tienen una cara muy particular. Entonces, la ilustración de moda se trata de eso, de comenzar a buscar esos elementos característicos de mi trabajo. Entonces, en el caso de Laura Lane, el elemento característico está en sus personajes, en su pelo, en sus caras, en sus proporciones. Miremos aquí estas dos otras piezas de Laura Lane y miren lo mismo, miren las proporciones del cuerpo, miren que aquí ya no estamos hablando de proporción de 8 cabezas, 9 cabezas, ni proporciones que necesariamente tengan que ceñirse al, a las proporciones humanas. Eh, Miren que su trabajo es muy enfocado en las texturas de la tela, en esos sombreados, en un difuminado con el lápiz, y es el cual es su principal herramienta de trabajo, ¿cierto? El lápiz. Miren que todo es hecho en escala de grises y le pone como algunos acentos de color en algunas ilustraciones, pero el lápiz, el sombreado es su herramienta predilecta para trabajar. Aquí vemos otro ilustrador de moda, Richard Kilroy, que tiene un trabajo que ya no es tan enfocado, como veíamos en el caso anterior, en personajes desproporcionados, en surrealismo, sino que aquí ya hay un poco más de realismo, personas con proporciones muy reales. Eh, Su trabajo, finalmente sus elementos característicos son como esos vacíos de sombreado, esas líneas tan puras que vemos en contraste con ese realismo logrado a partir de las sombras. Entonces miren que finalmente la ilustración de moda puede partir de muchas partes. No puede ir desde algo súper conceptual, eh, más oscuro, más digámoslo surrealista, a algo más realista, más puro, más ligado a la realidad. Esta ilustradora, Kelly Beeman, entonces, a diferencia de los dos anteriores que trabajaban un sombreado que hacía o que generaba texturas bastante realistas, miren que aquí Kelly Beeman ya trabaja más desde algo parecido al cubismo, desde formas planas, no hay sombreados tan fuertes, sino que hay unos colores
hechos con acuarela muy planos. Aquí el tema principal es como la composición. Miren que si en estos dos ejemplos no teníamos nada de fondo, con Kelly Beeman el fondo ya se comienza a convertir en un elemento importante de su trabajo, ¿cierto? Esos muebles, por ejemplo, la ventana, el pez, las plantas. Ya aquí, si vemos, sigue estando intrínseco el tema de la moda, pero miren que están pasando muchas más otras cosas. Hay un escenario, los personajes también tienen unas caras muy singulares y es un trabajo muy bidimensional. Y su técnica es acuarela y es todo totalmente plano, no hay luces y sombras, si hay texturas, por ejemplo como el vestido de la derecha está esa textura del estampado, pero no necesariamente hay luces y sombras, sino que hay unos acabados muy limpios, unas texturas muy limpias, muy puras, unos personajes muy característicos. Luego tenemos aquí a Natalia Zanabria, que ya eh, es una ilustradora que hace énfasis más como en los momentos del backstage de una pasarela, ¿cierto? Entonces ya ilustra no necesariamente la ropa completa, sino que miren que retrata como momentos un poco más espontáneos, no tanto el momento en la pasarela, sino más como momentos casuales. Y hay un tema con el color y la acuarela muy fuerte en su trabajo. Por ejemplo, miren estas ilustraciones también de Natalia Zanabria, donde podemos ver en el lado derecho ya algo más parecido al figurín, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que el figurín no entre dentro de la ilustración de moda. Sí, sí puede entrar, pero hay que darle unos elementos muy característicos de cada ilustrador. Entonces miren que ella probablemente sus ilustraciones las comienza haciendo con el lápiz, sombreando, dibujando las figuras y dándole como sombras con grises con el lápiz y ya con acuarelas o con colores comienza a darle algunos toques de color por encima a la ilustración. Cédric Ribal es un ilustrador francés. Miren que ya aquí el, el punto focal es más conceptual, por así decirlo. Eh, Tenemos en el lado izquierdo unas caras, se ven unas manos, vemos unos accesorios, pero no vemos necesariamente tanta moda, aunque sí está pues intrínseca en el tema de los accesorios de estos personajes. Y en el lado derecho vemos solamente una cara con un corset, no vemos extremidades, no vemos manos, sino que vemos una pieza de moda únicamente con una cara. Entonces lo que yo quiero, o lo que pretendo al mostrarle todos estos ejemplos es que ustedes miren como desde qué otros puntos de vista uno puede vender la moda por medio del dibujo. Cómo puede uno reimaginar eh, un look que uno quiera ilustrar y enfocarse sea en algo que le gustó del look, un accesorio o, o una parte muy específica o simplemente el maquillaje. Todo es válido en la ilustración de moda. Y aquí, por último, entonces, les quería mostrar un poco de mi trabajo. Estas dos ilustraciones son mías y se las quería mostrar para contarles un poquitico del proceso al que yo llegué a esto, pues como a esta estética final. Entonces, mucho antes de yo pues, descubrir que mi estética como ilustrador de modas se iba a ver así, estas figuras eh, como tan deformes, tan curvilíneas, tan líquidas.
yo comencé a hacer una investigación de estética, de arte, de ilustración, que en realidad fue muy sencillo. Yo miré, a mí me gusta mucho esta ilustradora Laura Lane y ella fue mi principal referente para comenzar a ilustrar. Entonces, digamos que no, lo que yo les estoy diciendo no es que copien literalmente el trabajo de alguien, pero uno sí puede tomar referencias de ilustradores. En mi caso, pues yo lo hice desde esta ilustradora, pero si ustedes quieren comenzar a desarrollar su estética como ilustrador, pueden comenzar a tomar como referentes, no sé, un fotógrafo que les guste, una década del arte, todo es válido. Tomen algo que les guste y partan desde ahí. Entonces, si vemos el trabajo de Laura Lane y luego vemos mi trabajo, claramente vemos que hay una cierta influencia ahí desde el trabajo de ella en el mío, que no es copia, sino influencia, ¿cierto? Yo me referencié para eh, llegar a mi estética personal, donde yo manejo un poco más el color, donde mis proporciones son un poco más diferentes, donde los rostros de los personajes que yo dibujo no son rostros característicos como en el caso de Laura Lane, sino que yo sí tomo los rostros de las modelos que veo, digamos, en el look o en las prendas que me gustan y las retrato a esos personajes, a esas modelos, ¿cierto? Y exagero mucho las proporciones de los figurines, perdón, de las ilustraciones de los personajes, eh, creo nuevas formas, bueno, básicamente esas son como las características principales de mi trabajo, las texturas y la deformidad del cuerpo. Ahora, bueno, ya después de haberles contado todo esto y de que vieran un poco la diferencia entre el figurín y la ilustración de moda, que pues podemos concluir que figurín es más un dibujo tipo boceto que tiene como finalidad diseñar un atuendo o una colección. Y la ilustración de moda ya sí es un trabajo, una pieza gráfica con una intención más artística, la cual refleja sea una colección propia, sea un diseño propio, un diseño inventado, o sea diseños y atuendos de otros diseñadores, ¿cierto? Simplemente con la excusa de crear arte, eh, y no necesariamente tiene que ser pues como el figurín mostrando las prendas de ese diseñador como tal, sino que, por ejemplo, miren que aquí este es un atuendo de McQueen, el del lado derecho, pero Cedric solamente se enfocó en estas mangas de su atuendo. Entonces, luego de haber visto todo esto, ya quiero que miremos unos ejemplos de el trabajo al que yo quiero que ustedes lleguen. Entonces, pues por ahora no les voy a pedir que lleguemos a cosas tan locas como estas o a cosas tan experimentales, pero sí quiero que comencemos a experimentar un poco con los figurines. Entonces vamos a ver una serie de figurines que son un poco más elevados, que su técnica es un poco más elevada y tienen como características muy específicas. Entonces si miramos estos primeros, son unos figurines muy casuales, pero miren que las piernas son muy largas, tienen torsos muy pequeños y las piernas muy largas. Entonces, eso es un ejemplo de a lo que quiero que lleguen. Quiero que empiecen a jugar con esas proporciones y a exagerar o a resaltar partes del cuerpo que ustedes les llamen la atención o que han descubierto durante este proceso que llevamos de figurín que hay ciertas partes que les salen mejor. Entonces, si les gusta dibujar más las piernas, vamos a hacer el énfasis en las piernas. Si le quieren hacer énfasis en el rostro, entonces lo vamos a hacer en el rostro. Aquí también hay un tema con las piernas más largas, la técnica es acuarela, también son unos figurines un poco más casuales. También es muy válido si quieren seguir haciendo figurines totalmente proporcionados como estos, que esos sí son pues muy ligados al cuerpo humano, al cuerpo femenino como tal.
Por ejemplo, miren aquí que ya comenzamos a ver unas formas un poco más alienígenas, por así decirlo. Miren esa forma de esa cabeza tan rara, miren la forma en la que dibuja las pestañas, no tienen bocas, los pies son extremadamente grandes, las piernas son delgadas. Entonces quiero que experimenten con esto. Si quieren hacer una cabezota gigante con unos ojos gigantes y unos cuerpos súper delgados es válido. Si quieren jugar con las facciones del rostro, si quieren hacerle caras de animales, si quieren hacerle caras de aliens, quiero que se la soyen en este último momento con estos trabajos que vamos a hacer. Si quieren hacer manos de alien, si quieren hacer manos con 3 dedos, si quieren hacerle pezuñas de caballo, no sé. Ustedes le pueden hacer lo que quieran. Aquí hay un tema, entonces miren las caras, que tiene una forma muy singular de dibujar las caras. Aquí también el tema son las caras, ¿cierto? Es como la particularidad de todos esos figurines, todos se parecen en las caras. Y miren esa forma de sombrear que ya no es difuminado, sino que si miramos las piernas, los figurines que tienen faldas, miren las piernas que están difuminados de grados como en secciones. Entonces un color piel clarito, otro más oscuro y otro muy oscuro, sin difuminar. Por ejemplo, miren estos que son un poco más minimalistas. Miren una forma en la que hace la cara con el rapidógrafo. Estos, miren, por ejemplo, el tema hindú, cómo se apropia como de esa cultura y cómo les pinta las pieles como esos dioses hindúes que tienen pieles azules. Entonces, aquí es válido todo. O sea, si quieren inspirarse en alguna creencia, en alguna tendencia artística, en personajes mitológicos, para crear sus propios personajes, lo pueden hacer. Sus personajes pueden ser lo como quieran, pueden ser animales, pueden ser bestias, pueden ser híbridos entre humanos y caballos, pues estoy diciendo como cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Ya lo que vamos a hacer finalmente es vestirlos con ropa, ¿cierto? Estos figurines son inspirados en una modelo británica que se llama Twiggy, eh, que bueno, enseguida se las muestro, que también es muy válido. Entonces, por ejemplo, inspirarse en algún personaje que les guste para crear sus propios figurines. Entonces, si a ustedes les gusta mucho, no sé, por ejemplo, Nicki Minaj, Madonna, yo qué sé, o alguna de esas reggaetoneras de ahora, quieren hacer sus figurines inspirados en ellas, lo pueden hacer. Todo es válido. Esas figurines, por ejemplo, ahí en la imagen no se aprecia muy bien, pero son cosidos. Esas líneas negras que ustedes ven que forman el cuerpo son pespuntes. El fondo es tela. Y esa persona pespuntó esos cuerpos y ya por encima les pintó la ropa con alguna pintura para tela. Entonces también es válido utilizar técnicas diferentes. Por ejemplo, miren estos inspirados en las princesas de Disney, entonces también es muy válido eh, tomar como ese tipo de caricaturas y hacer sus figurines inspirados en ellas. O si a alguien le gustan las caricaturas japonesas, también lo puede hacer, ¿cierto? Si quiere hacer unos figurines inspirados en Sailor Moon, en Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, lo que sea, lo pueden hacer. Aquí miren estos que no hay absolutamente ninguna línea a lápiz, sino que todas las líneas son en acuarela. Todo es acuarela, incluso las líneas. Miren estos que son mucho más realistas, entonces también es muy válido esto, hacer unos figurines hiperrealistas. Bueno, que estos no son hiperrealistas, pero sí tienen como un sombreado en los músculos, en las caras, que los hacen ver mucho más reales. Y con proporciones un poco más latinas. Miren esas cinturas, esas caderas, mucho más sexys. Entonces también es válido
hacer figurines más sexys, otros más planos, como ustedes quieran. Estas de acá son totalmente digitales, entonces también el que se quiera arriesgar y hacer figurines digitales lo puede hacer. Miren estos, por ejemplo, que son unos figurines súper oscuros, tienen esas caras como demoníacas, esas bocas negras gigantes. Entonces, bueno, muy válido todo, muy válido todo. Estos mucho más casuales con esas piernas súper largas, también muy válidos. Estos son un poco, tienen una línea un poco más espontánea, como una línea más rápida, ¿cierto? No les quiero decir entonces que es muy válido presentar un mamarracho con unas líneas rápidas hechas así en 5 minutos, pero digamos si usted puede manejar algo parecido y que le quede bien, lo puede hacer. Todo es válido siempre y cuando se vea la intención, que fue intencional lo que usted hizo. Y por último estos que son unos figurines un poco más geométricos, las caras son como medio modelo alienígena, como esos modelos que tienen frente muy grande. En fin, como les dije, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Les voy a mostrar por aquí como otros ilustradores que no meten esta presentación. Perdón, ilustradores no. Bueno, sí, ilustradores y personas que hacen figurines. Entonces está Arturo Elena, que pienso yo que es un referente que a mucha gente le podría gustar, porque tiene esas proporciones típicas de esos figurines de moda súper estilizados, que son súper delgados, súper alargados. Miren, por ejemplo, estas proporciones tan delgadas, esas piernas tan alargadas, tan estilizadas. ¿Cierto? Entonces este personaje lo pueden explorar, lo pueden mirar, si alguien quiere manejar esas proporciones. Tiene un trabajo que estoy seguro que a mucha gente le va a gustar porque es un trabajo en realidad muy comercial. Desde la ilustración de moda que se puede mezclar también con el figurín. Yo aquí perfectamente puedo ver o una pieza de ilustración o un figurín súper bien hecho, al cual se le dedicó mucho tiempo, ¿cierto? Miren esta imagen qué linda esa textura de esa tela, la pose. Eso es otra cosa entonces en la que quiero que experimenten en poses. Ya no quiero ver figurines totalmente derechos, que experimenten con estas poses. ¿Cierto? Miren todo eso. Bueno, ya ustedes escogerán sus favoritos y los buscan en Google. Les quiero mostrar un trabajo que vi una vez y es de alguien que hace figurines en formas de animales. ¿Cierto? El ilustrador se llama Santiago Marzola, es colombiano y su trabajo se llama Bestiario. Entonces miren que son animales, miren estas aves con, con prendas, pues vestidos con prendas. Entonces pueden buscar el trabajo de este personaje si les interesa como este tema de los animales y mirarlo. Y en general, si quieren ver ilustradores de moda, entonces busquen en Google o en Pinterest, Fashion Illustrators, y les van a salir demasiados ejemplos, ¿cierto? Entonces ya ustedes van mirando cómo los quieren hacer. Eh, entonces, tarea.
Las voy a dejar por aquí por escrito. Entonces, para esta semana y para que estemos revisando esta semana y la otra, vamos a hacer 5 figurines cada uno con proporciones diferentes. O no proporciones, sino como con detalles diferentes. Entonces, si quiero hacer un figurín con cara de animal, hago uno con cara de animal, luego voy a hacer otro con las piernas chuecas, luego voy a hacer otro con caras gigantes, con frentes grandes, otro con ojos grandes, otros con bocas exageradas y negras, otro con dedos largos. ¿Cierto? No lo llaman, pongámosle proporciones o detalles diferentes. No necesariamente tienen que ser vestidos. El que los quiera comenzar a vestir los va vistiendo. Me interesa ver cómo van a ir interpretando ustedes y cómo se van a ir acercando a la ilustración de moda. Igualmente, si usted a la final decide que no quiere hacer nada raro, sino que se quiere quedar con los figurines tradicionales, proporciones normales, lo hace después. Listo, pero para este primer trabajo sí vamos a tratar de experimentar un poco. Entonces, bueno, los dejo con esta tarea. Y nos vemos en clase. Y estoy pendiente entonces de cualquier duda por que me quieran solicitar por Facebook.